Buenas tardes, examinadores IB, mi nombre es Sofía Prada y esta es mi actividad oral adicional. El día de hoy tengo el placer de exponerles dos textos y hacer un análisis comparativo de los mismos. El primer texto, denominado La construcción de la realidad social, escrito por el autor John Searle, y el segundo texto, denominado La construcción de la realidad, comunicación y vida cotidiana, del autor Thomas Lockman. Iniciando por el texto de La construcción de la realidad social por John Searle, podemos ver cómo este autor le da una gran importancia al lenguaje como máximo promotor de la realidad institucional. Podemos ver cómo el lenguaje es un constitutivo para entender nuestro entorno y lo que nos rodea diariamente. Entendemos que existen dos tipos de lenguaje. El lenguaje primitivo, que es el que cualquier tipo de ser humano puede tener, y hasta incluso los animales, es aquel que es adquirido a partir de las intuiciones, los sentidos, o más comúnmente conocido como el lenguaje empírico. El segundo tipo de lenguaje, el cual es hablado interpersonalmente y el cual tiene diversos significados que son públicamente comprensivos para entender nuestra realidad y los significados o señales que nos dan las personas que nos rodean para poder entender cierto tipo de tópicos. Asimismo, el autor menciona que existen tanto realidades institucionales que son dependientes e independientes del lenguaje. Las que son directamente dependientes del lenguaje son aquellas que son reconocidas a partir de cierto tipo de símbolos o de una serie de señales para poder entender la realidad o lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, si está lloviendo y la persona no sabe lo que está ocurriendo, existen las relaciones interpersonales donde una persona puede llegar y le puede explicar a la otra persona lo que está ocurriendo en el alrededor y en un afuera. Y las realidades institucionales o los hechos que no dependen del lenguaje pueden ser los empíricos. Por ejemplo, si no existe una interacción interpersonal, la persona puede denotar a través de la vista que está lloviendo, por lo tanto debe adquirir cierto tipo de recursos para poder enfrentarse a esa realidad. Entonces, si los hechos institucionales son directamente adquiridos a partir del lenguaje y de la simbolización, también podemos entender, según el autor, que los pensamientos son un derivado del lenguaje y cómo éste puede transmitir cierto tipo de comportamiento mental a través de un conocimiento. Los pensamientos que son dependientes del lenguaje son aquellos que se derivan a partir de cierta idea o a partir de cierta serie de lenguaje. Llegamos a adquirir un pensamiento debido a la serie de símbolos o a la serie de señales que hemos recibido. Un ejemplo de los pensamientos que son dependientes del lenguaje son aquellos que son empíricamente imposibles de reconocer. Por ejemplo, las matemáticas, que son imposibles de llegar a pensarlos sin disponer de los símbolos. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo de 7 más 7, lo cual es una operación matemática, es imposible que mentalmente podamos llegar a reconocer este procedimiento aritmético sin los símbolos o la simbolización que adquiere esta operación. Por otro lado, podemos entender que un pensamiento es independiente del lenguaje cuando éste llega sin indicios lingüísticos. Las percepciones prelingüísticas caben dentro de las percepciones sensoriales, valga la redundancia, la actividad empírica. Por ejemplo, cuando una persona siente necesidades biológicas o tiene hambre, es un denotativo para entender lo que está pasando dentro de su cuerpo y las acciones que debe realizar para poder suplir dicha necesidad, gracias al lenguaje previo que ha obtenido por sí mismo. Posteriormente encontramos que el autor hace un análisis valorativo de los elementos que componen a esta sociedad. Aquel valor que es dado a cierto elemento que compone esta sociedad es dado de una manera colectiva, de una forma en que todos los individuos acepten la función y rol que tiene ese elemento. Por ejemplo, el estatus, conocido como el valor de un elemento, puede ser el de un billete. El billete que sirve para llegar a sobrevivir y ser un componente que realmente necesitamos para vivir en la sociedad contemporánea debido al capitalismo. Asimismo, existen diferentes estatus dentro de los mismos objetos. Un objeto de 20.000 pesos en Colombia puede llegar a significar menos que un objeto de 50.000, pues es un análisis de costo-beneficio. El autor también hace énfasis en el entendimiento de los elementos
que conforman esta sociedad debido a su fisiología. Por ejemplo, no necesitamos del lenguaje para entender la función y tampoco tenemos que darle la función a un objeto que ya la tiene de por sí. Por ejemplo, el martillo, que sirve para impregnar ciertos clavos dentro de una madera, o un destornillador, que valga la redundancia, sirve para destornillar. Ahora bien, en este momento es preciso vincular el texto de Thomas Luhmann, el cual es la construcción de la realidad, comunicación y vida cotidiana. Como bien pudimos ver, anteriormente mencioné que cada uno de los elementos que componen esta sociedad, como un marcador, un martillo o un destornillador, son dados diferentes los roles a partir de un consenso social, en el cual los roles son admitidos de una manera universal. Para que sean admitidos de una manera universal debe primero haber una interacción previa, una comunicación para poder transmitir el rol que va a ser ocupado por este elemento y posteriormente una aceptación por toda la sociedad y una admisión. Ahora bien, es importante mencionar que el constructo social del cual nos habla Thomas Luhmann hace posible el bautizo y el reconocimiento de un elemento que conforma nuestra sociedad. Somos nosotros, las personas, los que crean y los que le dan un nombre y función a cada una de las cosas que nos rodean. Por eso el construccionismo social, el cual depende netamente de la interacción y comunicación en la vida cotidiana de las personas, una herramienta para que nosotros como constructos sociales podamos crear y fomentar la creación de los elementos de nuestra sociedad. Nosotros tenemos el poder de quitarle o darle nombre a cada cosa. Después de haber entendido a lo que hace alusión el construccionismo social, podemos entender que es un elemento base para poder llegar a una fenomenología. La fenomenología, como lo dice Thomas Luhmann, es aquella realidad y conocimiento que le damos a las cosas a partir de la experiencia. Una experiencia la cual es dada a partir de la vida cotidiana por la comunicación interpersonal entre humanos. Es por esto que la fenomenología es una forma para nosotros entender el mundo. Nosotros nos construimos a partir de la interacción colectiva que tenemos diariamente en la vida cotidiana. Luhmann menciona claramente que cada ser humano tiene cierto tipo de subjetividad a partir de la experiencia. Esta subjetividad es transmitida al resto de personas de la sociedad y así se construyen más elementos sociales a partir del diálogo, del consenso social y de fusiones de las intersubjetividades, porque son cantidades de ideas, cantidades de opiniones y cantidades de perspectivas. Afirmar que la intersubjetividad es el encuentro social de todos los conocimientos. Como lo dice Luhmann, somos un constructo subjetivo que a partir de la interacción de la vida cotidiana construimos una objetividad colectiva, la cual compone la realidad que ahora vivimos. Sé que esto puede llegar a sonar algo irónico y confuso, pero si lo entendemos más despacio y más breve, podríamos decir que nosotros, siendo un constructo social subjetivo, podemos edificar una realidad objetiva. Luhmann afirma seguidamente a esto que la sociofenomenología debe implicar un tránsito desde lo individual hacia el exterior, y es así como nosotros conformamos una realidad objetiva a partir de la intersubjetividad de las relaciones comunicativas de la vida cotidiana. Para concluir este análisis de ambos textos podemos situar en tanto el texto de John Searle como en el de Thomas Luhmann que la realidad social es construida a partir de tanto la comunicación como el lenguaje. Son las dos matrices básicas, los dos bloques que son base para poder llegar a una realidad objetiva, una realidad universal, una realidad que todo el mundo acepte y que sea consensual. Si vinculamos una parte del curso con todo lo anterior visto en estos textos, cabría mencionar que la realidad social de una mujer durante toda la historia ha sido adquirida a partir de las ideas subjetivas que han planteado los hombres, y incluso las mismas mujeres que las hemos adaptadas hacia nosotras mismas. Por ejemplo, sabiendo que somos un hombre mal formado, que no somos capaces de hacer los mismos trabajos de un hombre, que somos biológicamente más débil que un hombre, nos han limitado a tener cierta libertad y a tener cierto tipo de igualdad social.